Soy consciente que el presente video es uno de los más controversiales, de los más confrontantes que haya hecho generalmente en mi vida. ¿Por qué? Porque este video habla claramente para personas que son muy cercanas a mí, personas que son amigos, incluso familiares, por lo cual yo entiendo plenamente lo que puede suceder o lo que puede acarrear un video como este. Sin embargo, mi intención nunca es atacar a una persona. Siempre debato ideas, debato doctrinas, debato enseñanzas. No me gusta debatir personas porque realmente lo importante es el cambio de la mentalidad, el entendimiento de los conceptos y la claridad en lo que creemos y hacia dónde vamos. En que la ruta que vayamos sea la ruta correcta y no que al final lleguemos y digamos me equivoqué, quería otra ruta y aparece esto delante de mí. En ese orden, ya he hablado en otros videos anteriormente que soy una persona muy leída, soy un amante del conocimiento, amante de la sabiduría, del entendimiento y más que eso de la verdad por encima de todo. No importa si esa verdad destruye creencias, destruye entendimientos o incluso ideologías que hayan estado en mí en el pasado, siempre estoy abierto a la verdad. ¿Por qué? Porque yo he sido cautivo de entendimiento, de conocimiento, de dogmas, de doctrinas que no eran la verdad. Y así me pasó cuando niño. Cuando me di cuenta que estaba siendo cautivo de ideas, de cosas inculcadas por mis antepasados, por la historia, por mis padres, por la gente que me rodeaba, mis mayores, yo dije, un momento, voy a poner en duda todo conocimiento hasta que pueda constatar que con base en evidencia, con base en documentación que sea de confianza y fidedigna, yo pueda confirmarlo o descartarlo. Y en ese orden de ideas he llegado hasta aquí y quiero traer este video, este material, para que tú puedas acompañarme en todo el estudio hasta el final y puedas decidir, ¿tengo la razón o no tengo la razón? Y si en este momento, con el título, con la portada de este video, ya has sentido que la sangre te hierve, déjame decirte que yo estuve ahí hace muchos años. Yo salí de esta iglesia, de esta religión de la cual voy a hablar hoy, pero no salí porque alguien me lo dijo. No salí porque conocí una llamada reforma de Martín Lutero, porque esa la conocí unos aproximadamente 10 años después de aquella decisión que tomé. ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué me salí de esa iglesia? Por el conocimiento de la palabra de Dios. Comencé a leer siendo un niño una Biblia que era autorizada por esa religión, autorizada por esa iglesia, la comencé a leer y entendí, alumbró la verdad, destruyó mitos, creencias. Una de ellas que me habían infundido cuando era un niño de aproximadamente 4 años era que mi hermano, el que yo más amaba, que había muerto, iba a volver a mí. Por la Biblia entendí, como David lo dijo, que él ya no iba a volver a mí, pero que yo sí un día iba a ir donde estaba él. En ese orden de ideas me volví un amante de la verdad, del conocimiento. Por eso hoy traigo esto. Y no lo traigo, vuelvo y digo, para generar debate ni para destruir a nadie, para ayudar, para edificar, para que tú que me estás viendo pueda tomar una decisión sopesada y avanzar y no ser esclavo de una creencia porque así te dijeron, porque así te enseñaron, sino que seas tú el responsable, el capitán de tu barco, el capitán de tu vida y que puedas dirigirte hacia la verdad. En ese orden quiero hablar, como dice en Jeremías 29, porque muchos dicen que yo hablo porque me parece, porque me gusta o porque esto. Yo hablo porque tengo la necesidad de transmitir este conocimiento, este entendimiento, esta revelación. Yo he querido no hacerlo porque no me gusta confrontar, no me gusta atacar. Soy una persona pacífica, soy un conciliador de paz y de equidad ante el gobierno colombiano y me gustaría ser así. Pero hay cosas que yo no puedo tolerar y es cuando esas cosas, esas dogmas, esas creencias ponen en riesgo el destino eterno de las almas. Y Jeremías 29, el profeta habla con Dios y dice de la siguiente manera, en un lamento. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías quiso no hablar más de Dios. Jeremías quiso no decirle al pueblo de Israel el pecado en el que andaban.
el desvío en el que andaban, la perdición que les acarreaba. Quiso callarse, quiso no hablar más todo lo que hablaba todos los días. Trató de cerrar la boca y de mantenerlo, pero dentro de sí había un fuego que ardía en sus huesos. Trató de callarse y de sufrirlo en silencio, pero no pudo. Y así es la verdad. La verdad tiene que salir y la verdad tiene que ser revelada. Así que les doy la bienvenida a este video elaborado en la parte 1 y la parte 2, que será subida Dios mediante la siguiente semana. Gracias a quienes comentan, comparten, se suscriben, porque eso me ayuda mucho, ya que no estoy generando absolutamente ninguna retribución financiera por elaborar este material, simplemente lo hago con el ánimo de ayudar, de esclarecer y de edificar. Así que ya comenzamos. Con lo que previamente se ha dicho, vamos a entrar en materia y vamos a usar para este caso de enseñanza la mejor Biblia, la mejor versión para el habla española de lo que vendría siendo la Iglesia Católica Romana, que es la versión Dios habla hoy, que la tenemos acá en la parte derecha de la pantalla con deuterocanónicos, y en la parte izquierda vamos a usar para apoyo de algunos versículos Nueva Traducción Viviente, que es una versión mucho más clara para la actualidad y basada obviamente en las últimas revisiones, incluso de los rollos del Mar Muerto, que traen bastante luz sobre los pasajes que quizás en otras versiones más anteriores eran un poco oscuros. Como siempre, estas dos versiones y el link para que puedan descargarlas o estudiarlas está en la descripción de este video para que la hagan en línea o la puedan descargar a sus dispositivos móviles. Así que vamos a estar hablando de la primera herejía, de la primera incorrecta interpretación de lo que vendría siendo la Iglesia de Roma. El primero o la primera doctrina que me parece que es la base por la cual se desarrolla todo lo demás es la llamada sucesión apostólica. En ese orden de ideas, la Iglesia de Roma alega que ellos son los portadores de la verdad y que tienen la sucesión apostólica, es decir, que desde Pedro se inició una sucesión hacia toda la historia que conocemos hasta el día de hoy. Cuando entendemos eso y no nos fijamos solamente en lo que hoy se enseña, porque esta es una enseñanza muy centralizada en la Iglesia de Roma y muy explicada especialmente en las líneas sacerdotales y en las líneas de formación de liderazgo para la misma Iglesia, no encontramos realmente en el pasado, a lo que ellos se remiten en la historia, una realidad que sea infalible de esta doctrina que se enseña. La única, absolutamente única base que ellos usan es la que se encuentra en Mateo 16, 13, 20. Ya he hablado en otros videos en mi canal de YouTube, El Mensaje a la Odisea, sobre esta enseñanza y se ha refutado amplia, clara y concisamente. Hoy solamente vamos a hacer una introducción bíblica con la misma Biblia que usa la Iglesia de Roma para poder nosotros traer claridad sobre esta parte. Vamos a ir a Mateo 16, 13 al 20 y vamos a ver qué nos dice en la Dios habla hoy. Pedro declara que Jesús es el Mesías. El mismo título está dando ya una claridad. Pedro declara que Jesús es el Mesías. No dice el título, recordemos que estamos hablando en la Dios habla hoy, que es la mejor versión bíblica católica para la parte de habla española, y dice lo siguiente: Jesús es el Mesías. No dice Pedro declara que Él es la roca, o Pedro declara que Él es el fundador de la iglesia, o Pedro declara que Él es el primer papa, o Pedro declara que Él es el mayor de los apóstoles. No. Está la palabra diciendo que Pedro declara que Jesús es el Mesías. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Están hablando, los discípulos están hablando con Jesús y le están diciendo: yo escucho que la gente dice esto, el otro yo escucho que esto, y otro dice yo escucho que Elías, otros que Jeremías, etc. Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí?
tú eres el Salvador, tú eres la esperanza de vida eterna. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. O sea, este conocimiento, esta palabra que declara Pedro, no viene de Pedro mismo. No es porque yo soy el súper, el grande, esto que yo lo puedo saber y lo puedo decir. No, es el Padre, o sea, Dios mismo quien le revela a Pedro esta visión sobre Cristo. Y versículo 18, importante los signos de puntuación. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Algunas traducciones dicen roca. Voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. ¿A quién? A la iglesia, no a Pedro. Está hablando de la iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. O sea, cuando la persona predica el evangelio, como yo lo estoy haciendo ahora, cuando estoy predicando la verdad de Cristo, estoy dándole la oportunidad a la persona de ser libre. Le estoy poniendo las llaves en la mano, o le estamos poniendo, porque somos embajadores de Cristo, poner las llaves en la mano para que la persona se libere. Vuelva sus ojos, su corazón a Cristo y sea libre del yugo de esclavitud del pecado. Entonces le estoy anunciando libertad. No lo puedo hacer libre por la fuerza. La palabra nunca dice eso. Dice que el que va a Cristo, ¿sí? Le reconoce, es nueva criatura, o sea, es hecho hijo de Dios y deja de ser criatura de Dios para convertirse en hijo de Dios. Es decir, toma la libertad de Cristo para sí mismo, por la fe. Entonces, cuando nosotros no predicamos, por eso la gran comisión es una ordenanza, cuando nosotros no predicamos, no estamos dando libertad, o sea, estamos dejando atadas a las personas. Eso es importante que lo entendamos nosotros. No le estamos dando a la persona la oportunidad de elegir entre la libertad o la no libertad, o seguir siendo esclavo. Entonces no estamos anunciando libertad. Ese poder lo tiene toda la iglesia, la gran comisión de Mateo 28, 19. Bien, aclarado esto, está hablando que sobre esta piedra, o sea, sobre él mismo, sobre Cristo mismo, no sobre Pedro. Y esto tenemos que entenderlo por los signos de puntuación y el sentido de la oración y el sentido del texto. La hermenéutica y la exégesis nos da claramente eso, que está hablando de sí mismo, sobre lo que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad voy a fundar mi iglesia y el infierno no podrá prevalecer sobre ella. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, las tinieblas, Satanás, quien quiera, no puede hacer nada porque se está enfrentando contra Cristo mismo, quien lo venció en la cruz, y eso lo leemos más adelante hacia el final de los evangelios. Entonces, aquí claramente no está hablando de Pedro. Ahora, si tú dices, no, es tu interpretación, es lo que me quieres decir, vamos a lo que dijo mismo Pedro. No lo que dijo otro profeta, otro apóstol, otro escritor, no, lo que dijo Pedro mismo. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9. Y dice, acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon. ¿La qué? La piedra viva, lo mismo que atrás, la piedra, que decía, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí está diciendo, acérquense pues al Señor. ¿Quién lo está diciendo? Pedro, en su carta escrita de puño y letra. Que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual. O sea que nosotros, los que creemos en Cristo y somos justificados por la fe en su obra redentora, automáticamente es como si fuéramos constituidas piedras vivas en un templo espiritual que es Jesucristo, ese templo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un sacerdocio santo que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. O sea, no son los sacrificios que yo ofrezca de oración, de autoflagelación, de peregrinación, de lo que sea. No, todo es por Cristo, en Cristo y para Cristo, y por medio de Cristo para Dios. Bien, lo que esté fuera de Cristo no aplica, no califica. Por eso también dice la Escritura, yo pongo en Sión, Jerusalén, una piedra que es la piedra principal. Vuelve y lo aclara, ya una tercera vez. Escogida y muy valiosa. El que confía en ella no quedará defraudado. ¿Quién es esa piedra? Jesucristo mismo. El que en él confíe no será defraudado.
Para ustedes que creen, esa piedra, o sea, Cristo, es de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Vuelve y lo recalca, ya perdí la cuenta de las veces. Y también esto otro, una roca, una piedra con la cual tropezarán, pues ellos tropiezan al no hacer caso al mensaje. Ese es su merecido. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios. ¿Para qué? Para que anuncien, o sea, para que seamos embajadores de Cristo, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Lo que hablaba hace un momento de la libertad, de salir de la esclavitud, de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz en Cristo, en la verdadera y suficiente roca. Si nos quedamos acá y somos realmente críticos, sinceros, y no nos basamos en argumentos, no nos basamos en temas de doctrinas humanas, sino que nos apegamos a la sola escritura, la sola Biblia, vamos a entender claramente que ya aquí está claro, ¿sí? Ya está totalmente claro que Jesucristo y Pedro estaban hablando de Jesucristo y Cristo estaba confirmando la roca es Cristo. La roca es Cristo. Pedro de su puño y letra lo aclara alrededor de 6-7 veces en solo este pasaje, que la roca, que la piedra es Jesucristo mismo. En ninguna parte Pedro dice yo soy la roca, yo soy la piedra, yo soy el fundamento, yo soy la base. No, porque el fundamento de la iglesia es Cristo mismo. El que diga lo contrario está cometiendo una terrible herejía, una terrible equivocación doctrinal. Ahora, si decimos que este es el fundamento por el cual la Iglesia Católica de Roma reclama para sí la supremacía, la representación, la capacidad, la autoridad eclesial, etcétera, etcétera, aquí ya automáticamente esa base estaría destruida. Por consiguiente, deberíamos poner en duda todo lo demás que la Iglesia de Roma enseña. Porque si la base, el fundamento es incorrecto, la estructura generalmente es incorrecta. Bien, partiendo de eso, vamos a ir a leer otra cita y lo vamos a continuar haciendo en la Dios habla hoy y vamos a ir a Gálatas 1, 15 al 20. Aquí es importante porque Pablo está hablando directamente y nos está mostrando una gran verdad. Vamos a entenderla entre líneas. Dice, versículo 15 y 16, pero Dios que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo, para que anunciara su evangelio entre los no judíos. ¿Quién es constituido apóstol a los no judíos? Pablo, no Pedro. De manera tal que si hubiera una base aquí, que un ancla de la iglesia de Roma no debería estar en Roma sino en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Pedro fue constituido apóstol de la circuncisión, apóstol de los judíos. Si la sucesión apostólica viniera por Pablo, habría más credibilidad para la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque Pablo fue constituido apóstol a los no judíos, a los gentiles, a nosotros, las demás naciones de la tierra que no tenemos el linaje de Jacob. Eso es importante que lo entendamos. Y es verídico lo que está diciendo acá. Pablo fue constituido, es más, fue a Roma varias veces, fue encarcelado allí, hizo varios viajes y allí perdió su vida. ¿En dónde? En Roma. Y no fui a consultar, y esto es importante, con ningún ser humano. Ni fui tampoco ¿a dónde? A Jerusalén, a ver a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, Pablo es constituido por Dios, por Jesucristo mismo, porque la visión que tuvo fue de Jesucristo mismo. Dios le llama, Jesucristo mismo le llama y el Espíritu Santo le bautiza para realizar la función del Evangelio a los gentiles. Pero no solo eso, no va a Jerusalén a consultar ni con Pedro, que era el principal en ese momento en Jerusalén, no va a consultar con él, o sea, como quien dice, yo soy apóstol, tengo mi ministerio y no necesito consultar con hombre, porque ya lo recibí directamente de Dios. Si Pedro en ese tiempo hubiera sido el apóstol principal y la autoridad suprema de los apóstoles, automáticamente Pablo tendría que haber salido corriendo a Jerusalén. Una vez fue devuelta su visión, cuando Ananías le impuso las manos y oró por él, debería haber salido corriendo para Jerusalén a rendir pleitesía, a ponerse a la disposición y a la orden de Pedro. Pero no lo hizo. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasco. Versículo 18. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Cefas, a Pedro, Cefas, Simón, con quien estuve 15 días.
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, aunque sí a Santiago, el hermano del Señor. ¿Cuál? Un hermano de sangre de Cristo. Aquí ya se destruye la herejía de que María no tuvo más hijos, pero eso lo vamos a tratar en el otro video. Pero aquí se destruye claramente que Santiago era hermano del Señor. Sí, por eso no dijo Pedro, hermano del Señor, y Santiago también hermano del Señor, sino Pedro, a Cefas, sí, apóstol, y al otro apóstol que ya había creído en el Señor, porque hasta la crucifixión no creía ninguno de sus hermanos en él, de sangre, aquí ya creía Santiago, el hermano del Señor, y les aseguro delante de Dios que lo que les estoy escribiendo es la verdad. O sea, Pablo con la visión espiritual entendía que se iba a levantar una herejía terrible como esta sobre la sucesión apostólica y que Pedro era el jefe de la iglesia y era el líder principal y que todos tenían que rendirle pleitesía como hoy en día con el Papa, pero aquí está diciendo, lo que les estoy diciendo es la verdad. Fui constituido y llamado a ser apóstol y pasaron 3 años para que yo volviera a Jerusalén y me reuniera con Pedro y solamente estuve con él 15 días, básicamente pues contándole lo que había hecho quizá al otro lado en su misión, en su ministerio. Pero hasta este momento no hay nada que indique que Pedro era el principal de la iglesia. Es más, el principal de la iglesia de Jerusalén como cabeza era Santiago, al menos hacia el final de la iglesia de Jerusalén, antes de la caída por la conquista romana de Jerusalén, era Santiago la cabeza de la iglesia. Ahora vamos a ir un poco más adelante, Gálatas 2, 11, 21, y dice lo siguiente: pero cuando Cefas, Pedro, fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Pues primero comía con los no judíos, o sea, con los gentiles, hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos, porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. Por eso, cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Simón Pedro o Cefas, delante de toda la comunidad: tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué, pues, quieres obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Entonces acá vemos la claridad, la doctrina, el testimonio y el ejemplo de Pablo superior a Pedro, superior a Pedro. El que reconvino fue Pablo a Pedro y no Pedro a Pablo. Y Pedro mismo en sus cartas claramente enseña que la revelación de la verdadera gracia y de la completa gracia de Jesucristo vino para enseñanza al mundo por Pablo y no por él. Mismo Pedro lo aclara. En las enseñanzas y en las cartas del hermano Pablo hay cosas que son difíciles de entender, porque la revelación vino sobre Pablo. Por eso Pablo es el apóstol que más cartas escribió, el apóstol que más viajó y el apóstol que más hizo para que el mundo conocido recibiera el Evangelio de Cristo. De manera tal que el que hizo más y el que obró más y el que más revelación tuvo de Cristo fue Pablo. Además de eso, Pablo no solo tuvo la visión de Cristo en la tierra llegando a Damasco, fue enseñado por Jesucristo mismo durante 3 años, al igual que Pedro. Por eso cuando Pablo enseña sobre la Santa Comunión, la Santa Cena del Señor, dice: yo les enseño lo que recibí del Señor, no lo que recibí de los apóstoles. O sea que Jesucristo mismo le enseñó a lo largo de esos 3 años todo lo que debió entender y aprender para luego traer a nosotros obras tan maravillosas como las cartas que nos dejan la doctrina y el fundamento de Cristo mismo para nuestras vidas. Vamos a ir a las últimas 2 citas y seguimos con la Dios habla hoy. Hechos 9:15. Pero el Señor le dijo: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Entonces vuelve y aclara, aquí Dios mismo hablando a Ananías de que vaya, imponga las manos y ore por Saulo, que todavía no era Pablo,
porque Dios lo ha elegido para que sea quien lleve el mensaje a las naciones, a los reyes e incluso también al pueblo de Israel. Entonces aquí vemos supremacía de Pablo sobre Pedro, si es que así lo queremos ver. Volvamos nuevamente a Gálatas 2, 6 al 8 y dice lo siguiente. Pero no me añadieron nada nuevo los que eran reconocidos como de mayor autoridad, aunque a mí no me interesa lo que hayan sido ellos, porque Dios no juzga por las apariencias. Está hablando de los apóstoles. Pablo está hablando de los apóstoles. Al contrario, reconocieron que Dios me había encargado el trabajo de anunciar el evangelio a los no judíos, así como a Pedro le había encargado el trabajo de anunciarlo a los judíos. Fin de la discusión. Pedro, apóstol a los judíos, Pablo, apóstol a los gentiles. Pues el mismo Dios que envió a Pedro como apóstol a los judíos, me envió también a mí como apóstol a los no judíos. Reconfirma, fin de la discusión. Pablo, el apóstol a los gentiles. Vuelvo y aclaro, si Pablo fuera el que es usado por Roma como la sucesión apostólica, habría más credibilidad, muchísima más, porque Pedro fue constituido apóstol a los judíos. En ese orden de ideas, no hay sustento bíblico y no a manera de orgullo, sino de manera humilde lo digo. He leído la Biblia aproximadamente 12 veces y en este momento estoy con un grupo de personas haciendo un estudio sistemático nuevamente desde Génesis, en dos versiones diferentes comparadas. De manera tal que no hay a lo largo de la Biblia una enseñanza que diga que Pedro fue el supremo de los apóstoles, porque mismo Jesucristo dijo, el mayor entre ustedes debe ser el servidor. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Dios no llamó a nadie a enseñorearse de la iglesia, porque la única cabeza y señor de la iglesia es Jesucristo mismo, el cual la compró, el cual pagó el precio, el cual murió por ella y resucitó para darnos gloria eterna en él, por él y para él. No ningún papa, no ningún apóstol. Pablo mismo lo dijo, yo no fui el que murió por ustedes, Jesucristo a través de mí es el que ha hecho la obra. Bien, si ya tú no lo quieres entender y seguir creyendo en la sucesión apostólica, ya tienes la responsabilidad de haber recibido la sana doctrina y la sana enseñanza y aún así haberla rechazado. Segunda doctrina, segundo dogma de la Iglesia de Roma, la supremacía papal e infalibilidad del Papa, que le constituye o se autoconstituye a sí mismo como el vicario, como el representante de Cristo en la tierra. Esto no solo es una herejía, es una blasfemia y una usurpación del Espíritu Santo, del lugar del Espíritu Santo. El Padre finalizó la creación al sexto día y descansó el séptimo. Y continuó Cristo, obrando a lo largo y ancho de la tierra, y la Biblia está llena de tipos de Cristo, porque todo el antiguo pacto era sombra de Cristo. Viene Jesucristo a la tierra, cumple su función, resucita, da la gran comisión y vuelve a la diestra del Padre. Y envía al Espíritu Santo en Pentecostés para fundar la iglesia de personas, ya no con el Espíritu Santo alrededor, sino el Espíritu Santo dentro de nosotros. De manera tal que el representante del Padre y del Hijo en la tierra, el representante legal por la obra de Cristo en la cruz, que compró ese permiso, es el Espíritu Santo. ¿Por qué digo que compró ese permiso? Porque quien tenía la autoridad sobre la tierra era el hombre, pero la perdió frente a Satanás en el Edén. Jesucristo la recupera y da el Espíritu Santo para que administre la iglesia, para que dirija la iglesia y haga la obra. Y si el Espíritu Santo no es el representante de Cristo y del Padre en la tierra, sino el Papa, ahí hay una blasfemia contra la verdad de la doctrina. Y se levanta el Papa como el falso profeta de Apocalipsis 13, 11 al 15, que dice lo siguiente. Después vi otro monstruo que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos que parecían de cordero, pero hablaba como un dragón. Y tenía toda la autoridad del primer monstruo en su presencia y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran al primer monstruo, el que había sido curado de su herida mortal.
También hacía grandes señales milagrosas, hasta hacía caer fuego del cielo a la tierra a la vista de la gente, y por medio de esas señales se le permitía hacer en presencia del monstruo, engañó a los habitantes de la tierra, y les mandó que hicieran una imagen de aquel monstruo que seguía vivo a pesar de haber sido herido a filo de espada. Y al segundo monstruo se le dio el poder de dar vida a la imagen del primer monstruo para que aquella imagen hablara y hiciera matar a los que no la adorasen. Y nos da el verdadero nombre de esta segunda bestia en el 19:20 de Apocalipsis. Vi al monstruo y a los reyes del mundo con sus ejércitos que se habían reunido para pelear contra el que montaba aquel caballo y contra su ejército. ¿Contra quién? Contra Cristo mismo. El monstruo fue apresado junto a quién? Al falso profeta. El segundo monstruo es el falso profeta, que había hecho señales milagrosas en su presencia. Por medio de esas señales, el falso profeta había engañado a los que se dejaron poner la marca del monstruo y adoraron su imagen. Entonces el monstruo y el falso profeta fueron arrojados vivos, no murieron, vivos fueron arrojados al lago de fuego donde arde el azufre. Satanás es experto en distorsionar y en asemejarse a la verdad, en disfrazar la verdad. El falso profeta es un antitipo del Espíritu Santo. El monstruo, que es llamado en otras versiones la bestia o el anticristo, es un antitipo de Cristo. Y el gran dragón, o la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, es un antitipo del Padre, una trinidad satánica. Y aquí está uno que se levanta para suplantar al Espíritu Santo. Y si el Papa reclama que así es la supremacía, la infalibilidad papal, él se autoproclama en lugar del Espíritu Santo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque según él, y según sus encíclicas, y según sus bulas, sus publicaciones periódicas, sus jubileos, etcétera, etcétera, él es el que abre o cierra la puerta para la salvación de las almas. Eso es una completa abominación delante de Dios. También reclama supremacía para interpretar la palabra de Dios, incluso quitarle o añadirle de ser necesario. Esa es una atribución solamente del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien inspiró la Biblia. El Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia, no un hombre, no un ángel, el Espíritu mismo, la tercera persona de la Trinidad. Él fue el que inspiró la Biblia. Él es el que puede revelarla, es el que puede explicarla, donde los pasajes son oscuros, no un hombre. Es el Espíritu Santo el que revela, de lo cual yo soy testimonio vivo. Juan 16:13, vamos a verlo en la Nueva Traducción Viviente. Cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque hay un espíritu también de error, que es el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás. Él los guiará ¿qué? A toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá cuando en el futuro. 14, 16, 17. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Después cuándo? Cuando Cristo hubiera resucitado y hubiera venido el Espíritu Santo, como ya vimos en Hechos. Importantísimo esto, entender que es el Espíritu Santo el que quedó representando al Padre y al Hijo en la tierra, aunque Dios y Jesucristo mismo llenan toda la creación y la creación está en ellos. Este es un misterio que solo el Espíritu Santo puede revelar. Primera de Timoteo 2:5. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús, porque Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie puede reclamar ser el mediador de la humanidad, solo Jesucristo mismo. Tú puedes orar, interceder y pedir misericordia,
como lo hizo Abraham por Sodoma y Gomorra, como lo hizo Lot con Zoar, como lo hizo el profeta Jeremías, como lo hizo Daniel, que oraron y pidieron misericordia a Dios como siervos de Dios, pero mediador de la humanidad, como fue Moisés mediador entre Dios e Israel para que Israel no fuese destruido, porque Moisés fue constituido por Dios mismo y Jesucristo aún no había hecho su obra redentora en el tiempo de Cronos del hombre. Hebreos 12:24. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Jesucristo, el único y suficiente mediador entre Dios y la humanidad. Aquí destruimos la segunda doctrina herética de la supremacía e infalibilidad del Papa. Jesucristo no dejó a ningún hombre para que lo suplantara o lo cubriera mientras él no estaba. El único que hace esa función es el Espíritu Santo, quien convence de justicia y de pecado a los que se arrepienten, y de juicio a quienes no reconocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Tercera y última doctrina que vamos a ver en este video, para no hacerlo demasiado largo. No me gusta entrar en términos extraños, me gusta hablar para ser entendido por un niño, por un joven, por un adulto, por alguien que no tenga mayor conocimiento. No me gusta hablar en términos extraños, vuelvo y lo aclaro. Pero esta tercera doctrina es llamada ampliamente semipelagianismo. El nombre también es interesante, ¿por qué? Porque ustedes pueden ir y buscar de qué se trata el pelagianismo y el semipelagianismo. Pero acá lo explico para el que no quiera hacerlo. Básicamente involucra las obras junto con la gracia para poder ser salvos. Eso es una afrenta y una blasfemia directa al rostro de Jesucristo y a su obra finalizada en la cruz. Él dijo claramente, y tú lo habrás visto aún en películas, consumado es. En inglés, finish, que quiere decir finalizado, concluido, terminado. Su obra fue completa. El que diga que a la obra de Cristo le hizo falta es un hereje, digno del fuego del infierno, porque desvía las almas de la sana fidelidad a Cristo. Primera de Pedro, y voy a usar nuevamente la Dios habla hoy, 3:21. ¿Por qué esta cita? Porque la Iglesia de Roma enseña y sigue el dogma y la doctrina de que el bautismo y las obras son un complemento necesario para ser salvos. A mí prácticamente casi me condenan cuando era un niño porque no me había bautizado a los 8 años. Y tuve que bautizarme cuando todavía me congregaba en la iglesia de Roma, en la iglesia católica romana. Después entendí que ni siquiera el bautismo de la iglesia de Roma es real porque es salpicar con agua. Y Jesucristo mismo se bautizó sumergido bajo el agua, porque bautizo viene del griego baptizo, que significa sumergirse, cubrirse totalmente. Solo nombre descarta cualquier otra enseñanza contraria. Y dice, y aquella agua representa el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia. Y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Nueva Traducción Viviente lo aclara mucho más. El agua del diluvio, aquí está aclarando bien, simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. El bautismo no quita pecados. El bautismo es una declaración pública de fe. Es una declaración pública de que yo soy obediente y creo en Jesucristo. Pero el bautismo no limpia pecados, ni el bautismo salva a nadie. El ladrón en la cruz no podía bautizarse. Y miles de personas a lo largo y ancho de la tierra y de la historia humana han muerto en un lecho de muerte. Han caído heridos gravemente en un accidente y alguien les ha predicado, como aquel ladrón en la cruz,
en el último momento de su vida, cuando ya no hay tiempo para bautismo ni para Santa Cena, porque ya están en las puertas de la muerte y parten con el Señor. El bautismo no limpia pecados ni salva. El bautismo solamente es una evidencia pública de que yo he creído, si tengo el tiempo y si tengo la vida para hacerlo. Entendamos eso y dejemos de ser enseñados y guiados por doctrina de hombres, sino solo lo que la Biblia dice. Romanos 4, 9, 16. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado, o sea, antes de las obras. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Abraham creyó a Dios, Génesis 15, y fue declarado justo, fue considerado justo. Capítulo de por medio después, se hace la circuncisión como señal de que ya había sido declarado justo. El bautismo es una señal de que ya fuimos justificados y que somos hijos en Cristo. Ahora, la señal es válida si de corazón has creído y te has arrepentido en Cristo Jesús. Si solamente lo has dicho porque sí o porque no, o por salir del paso o por emoción, pero no es algo real en ti, el bautismo no significa absolutamente nada. Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. O sea, aunque fuera judío, no era válido Abraham como padre espiritual, o sea, no había salvación si no creía en Jesucristo por fe, circuncidado o no circuncidado, bautizado o no bautizado, lo que importa es la fe. El bautismo solamente demuestra que ya tienes esa fe. La fe es superior al bautismo. El bautismo no salva, la fe sí. Dejémoslo hasta ahí para no hacerlo más largo. Capítulo 11, 5 al 6. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida. ¿Por su qué? Por su gracia. Al elegirlos, ¿quién nos eligió? Dios por su gracia y su misericordia. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas obras o acciones, pues en este caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es gratuita e inmerecida. Somos salvos por gracia, no según el semipelagianismo, obras y gracia. No, es solo por gracia, gratuito e inmerecido. Gratuito es cuando yo voy a ti y te digo, te regalo esto. No te conozco, no me debes nada, no te debo nada, simplemente te lo doy. Gratuito e inmerecido. Efesios 2, 4 al 10. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 16, 17. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa. ¿Por su qué? Por su gracia. Los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. O sea, sea fortalecido Cristo en ustedes, es lo que está diciendo. Para finalizar esta primera parte de esta enseñanza, ya combatimos tres herejías: la sucesión apostólica, la supremacía e infalibilidad del Papa
y el semipelagianismo o la salvación por méritos o por obras y gracia. Es solo por gracia que nosotros somos salvos. Desde Abel está escrita esa verdad. Abel trajo algo que no le costó, que no fue producido por sus manos, porque trajo un cordero. Caín trajo del fruto de su trabajo, de su labranza, que había cultivado, que había cuidado, que había regado quizás. Y a Dios no le agradó. ¿Por qué? Porque creyó impresionar a Dios. Yo traigo algo de lo que me cueste, de lo mío, de que yo soy capaz, de que yo puedo. Abel dijo, yo por mí mismo no puedo, es por tu gracia. Y Dios se agradó del sacrificio de Abel. Y vemos que Caín mató a Abel por ese odio, porque era salvo por gracia. Y hoy en día sucede lo mismo. Los que predicamos la gracia y la misericordia de Dios somos atacados y destruidos, como se ve a lo largo y ancho de la tierra, por aquellos que pretenden ser salvos por obras. Nos vemos, Dios mediante, en la siguiente parte de esta enseñanza. Gracias por suscribirse, comentar, compartir. Dios nos ha bendecido eternamente a los que creemos en Cristo Jesús. Adiós.